Ahí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, Perfecto. Entonces, como les explicaba, a ver, esto se produjo justamente en esta época de carnaval, en este sector, en donde había problemas de saneamiento había muchos roedores, muchísimos roedores. Entonces, eh, hubo una lluvia y obviamente eso llevó la lluvia, la basura y obviamente la orina de las ratas que estaban infectadas con leptospirosis, se hizo una laguna ahí. Entonces los muchachos de ese sector comenzaron en carnaval a lanzarse dentro de esa laguna y de producto de eso comenzaron a infectarse. Hubieron algunos casos, creo que fueron alrededor de 18 casos, hubo unos dos fallecidos incluidos, estaban con problemas que llegaron a lesiones graves de leptospirosis. Entonces, este es un caso real en donde lo que se les pide es que ustedes analicen este evento de leptospira utilizando la cadena epidemiológica, ¿ok? Entonces, acuérdense que la cadena epidemiológica viene desde lo que habíamos visto, el tema de lógica epidemiológica del modelo probabilístico, ¿ok? Y de cuál causa múltiple efecto único, ¿no? Pues aquí tenemos desde la lógica multicausal, ¿cierto? Tenemos causa múltiple efecto único, ¿ya? Y habíamos indicado que de este causa múltiple efecto único, sale una concepción que es la tríada epidemiológica de Lever y Clark, donde ya saben que dentro de la cadena tenemos tres elementos fundamentales, que es el agente, el ambiente y el huésped. Y producto de esta tríada, se desprenden dos herramientas epidemiológicas, que son la cadena epidemiológica que vamos a ver el día de hoy y la historia natural de la enfermedad. Estas dos herramientas son herramientas de causalidad, ¿ya? Nos permiten, aquí, cuando hacemos el análisis de tiempo, lugar y persona, sacamos las hipótesis, ¿se acuerdan cómo sacábamos las hipótesis de cada una de tiempo que salía, de lugar que salía, etcétera, etcétera? Esas hipótesis luego les trasladan acá. Ya vamos a ver cuando en la clase cómo vamos a hacer esto. Les trasladan acá esas hipótesis, ¿ya? Esos factores de riesgo, las vías de transmisión, etcétera, etcétera. Y en función de eso, lo que ustedes van a hacer es un corte en cada uno de los eslabones, dependiendo, ¿no? Uno, dos, tres, lo que sean necesarios, dependiendo de las condiciones de, del evento, con la finalidad de cortar la cadena de transmisión, ¿ok? Entonces, aquí un poco, y esto ya lo vimos, estoy repitiendo porque aquí está la descripción de las triadas de Leo y Clark, ya cada uno de los elementos. Y de estos elementos que se encuentran aquí, habíamos indicado que estos elementos por lo general se encuentran en equilibrio y cuando estos están en equilibrio no se produce ningún tipo de evento en salud pública. Pero si alguno de estos se modifica, el agente, por ejemplo, un virus muta o en el ambiente nosotros hacemos algún daño ambiental, como por ejemplo la minería, estamos ingresando por la minería, ingresando gente dentro eh, por ejemplo, de la selva del oriente, ¿ya? O hay algún problema del hospedador, por ejemplo, qué sé yo, que durante varios años se ha ido acumulando el número de susceptibles para alguna inmunoprevenible. Cuando cualquiera de estos se ven afectados o uno o más, se presenta la enfermedad. El cuarto elemento que en algunos documentos lo refieren es el vector. Sin embargo, dentro de estos tres son los elementos más importantes. ¿Ok? Aquí están más o menos los tipos de ejemplos, ¿no? En cada uno de los elementos de la triada, en función de, por ejemplo, factores ambientales, la temperatura, la humedad, hacinamiento, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que ver en el momento de que hacemos análisis de tiempo, lugar y persona. Ya sacamos ahí las hipótesis. Igual dentro de la gente, miren en los agentes.
que trabajamos aquí son biológicos y no biológicos, ¿ya? Químicos, por ejemplo, metales pesados. Ya vamos a ver que incluso dentro del CIVI Alerta, nosotros manejamos incluso con cadena epidemiológica intoxicaciones por algunas sustancias como por ejemplo alcohol metílico, que a pesar que no es transmisible, está dentro de CIVI Alerta porque manejamos igual el tipo de agente que es el alcohol metílico y los reservorios, donde buscamos reservorios y fuente de transmisión, los buscamos, ¿de acuerdo? Para quitar del mercado y que no se distribuyan este producto y cause intoxicación en las personas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos también dentro de la cadena que no solamente es biológico, sino también puede ser no biológicos, físicos y químicos. Y la característica del hospedador, ¿ya? Todo esto ustedes tienen que analizarlo cuando revisamos tiempo, lugar y persona. Y como ustedes observan, estoy haciendo simplemente un recorderis de lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? Ok, antes de entrar a cadena epidemiológica, necesitamos que revisemos algunos conceptos, ¿ok? Que están relacionados con cadena epidemiológica. Entonces, por favor, Emilia, ayúdame leyendo esos tres conceptos, por favor. Enfermedad transmisible es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de estos agentes o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado o indirectamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal de un vector o del medio ambiente inanimado. ¿Digo? Sí, a ver, aquí lo más importante es que ustedes deben considerar que la enfermedad transmisible, ¿ok? Eh, y dentro de la cadena epidemiológica, el agente es el primer eslabón. Pero hay que considerar que el agente infeccioso, ¿ya? No solamente per se puede generar infección, sino también hay algunas, como el cólera, por ejemplo, Clostridium, que pueden generar infección o enfermedad con los productos que ellos generan, ¿ok? No solamente con la presencia del germen como tal, eh, destruyendo tejidos o lo que sea, sino también a través de sus productos. Primera idea que es importante de las enfermedades transmisibles. La segunda idea es que estos productos y la gente va, va a salir de un reservorio hacia un huésped susceptible. ¿Ya? Pues, susceptible es decir, que tiene capacidad de enfermar, ¿ya? Por, por esta bacteria, ¿ya? Y que puede ser directamente, obviamente, transmitida entre personas o animales o incluso dentro del medio ambiente. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando desarrollemos la cadena epidemiológica. ¿Listo? Vamos a los otros dos conceptos, por favor. Enfermedad emergente. Es una enfermedad transmisible cuya incidencia en humanos se ha incrementado en los últimos 25 años del siglo XX o que amenaza incrementarse en el futuro cercano. Ejemplo, ébola, COVID-19. Ok. Ustedes durante estos años han visto el aparecimiento de nuevos, ya te doy la palabra, Pablo, de nuevos gérmenes, ¿de acuerdo? Entonces, si están considerados en este tiempo de lapso de 25 años, dentro de 25 años son gérmenes como el ébola y el COVID que han aparecido, se las consideran como enfermedades nuevas o emergentes también. Pablín, ¿Por qué 25 años específicamente, Pablo? ese es el corte que pone como parte ¿cómo es? La OMS. Ah, Es ok. un concepto que lo pone como mínimo 25 años. Ya. ¿De acuerdo? Sigue, Emilia, la parte de emergentes. Enfermedad reemergente. Es una enfermedad transmisible previamente conocida que reaparece como problema de salud pública tras una etapa de significativo descenso de su incidencia y aparente control. Sarampión, poliomielitis. Ya, este es los ejemplos claros de lo que es una enfermedad emergente. Entonces, por ejemplo, toda la región de las Américas tomó la decisión como objetivos de generar todo el proceso de control, eliminación por lo menos de nuestro territorio,
de sarampión y poliomielitis por los tipos de complicaciones y muertes que generaban en los niños menores de 5 años principalmente. Entonces, durante una fase intensiva de vacunación de estas dos enfermedades, como por ejemplo en caso del sarampión, ya eh, se comenzó a aumentar los niños eh, inmunizados, disminuyendo la transmisión del virus, del sarampión, y luego en las verificaciones que se hizo se pudo observar que ya en muchos países y prácticamente en la región se había dejado de circular los virus de sarampión salvaje. Pero por algunas circunstancias, si ustedes van a la triada del Evericlar, por ejemplo, no se sostuvo bien las coberturas de vacunación en muchos países. Por ejemplo, en nuestro país, en el año 2011, tuvimos, luego de algunos años de haber estado sin ningún caso de sarampión, por ejemplo, pasó en Quizapincha, en una población indígena que queda por Ambato, que es un área donde venden cueros, es muy turística y ahí fueron personas. Primero, era una zona que no nos percatamos, había bajado muchísimo la cobertura de vacunación. Muchas cortes estaban sin cobertura y como era una población indígena tenía problemas para vacunarse porque no aceptaban la vacunación. Entonces, sí, la parte cultural. Entonces, como es un sector donde venden chompas, etcétera, va bastante turista y ahí fue una persona, creemos que fue de Estados Unidos, que en Estados Unidos y en Europa están con transmisión, estaban en ese momento con transmisión, ingresaron al país y se encontraron el sitio específico y el sarampión, un virus de sarampión, tiene una capacidad de transmisión increíble. Una sola persona puede transmitir hasta 18 personas, entonces sería un brote bastante importante. Entonces, la reemergencia que es, que en este caso como el sarampión, durante un periodo no hubo transmisión, porque se hizo medidas de control, como el caso de intensificar la vacunación, disminuyendo los susceptibles en la población, pero que luego vuelve a introducirse. Esto se trata de una enfermedad reemergente como un ejemplo claro de este tipo de enfermedad. Está claro entonces entre la emergencia como un evento nuevo y la reemergencia como una reintroducción o aparecimiento de una enfermedad ya controlada. Agito. Sí, Pablito, una pregunta. En la enfermedad emergente también podría estar lo que es el Mpox, En el como caso, emergente. ¿O en cómo? el, ca- en el caso nuestro, la viruela de mono es parte de una emergente. Para nosotros es una emergente. ¿Ok? Ujú. Pero, por ejemplo, si tendríamos casos de viruela, que ya fue erradicada hace mucho tiempo, sería una reemergente, ¿cierto? Es una reemergente, obviamente. Ah, ok, gracias. Listo. Una pregunta antes de pasar. ¿Seguimos vacunando en algún lugar para la viruela o ya no? De lo que tengo entendido, no. Ya se han hecho todos los pasos para controlar la viruela, incluso se hacen algunos pasos además de la vacunación. Por ejemplo, van a los laboratorios que tenían los virus como parte de su producción e investigación y la eliminaron completamente para no tener ninguna forma de que en algún momento se produzca un accidente y vuelva nuevamente a reemerger. Pues ya llevamos varios años sin viruela. El que estamos tratando de ponerlo también es poliomielitis, tratar de hacer lo mismo, pero está todavía difícil. Majito, Sí, eso le iba a hacer un comentario sobre lo de la viruela, o sea, para que la enfermedad esté erradicada totalmente, como lo dijo Pablito, tiene que pasar por un proceso. Primero no tiene que haber casos en un cierto periodo de tiempo, pero se tiene que vigilar. Después hay lo que es el material potencialmente infeccioso, la destrucción de las muestras en los laboratorios, porque antes a veces se guardaban esas muestras para investigación. Y de ahí viene el retiro de la vacuna. En su momento se empezó a vacunar sobre viruela, pero después de que ya no hay estos tres pasos más importantes como resumidos, se puede dar por erradicada la enfermedad. Entonces, sí, sí es un proceso bien como tedioso, largo, extenso y de mucha vigilancia. aquí cuando veamos las medidas de control, lo que tenemos la parte de control, procesos de eliminación y erradicación.
El sarampión está en un proceso de eliminación, es decir, que nosotros buscamos, en este caso, toda la región, lo que ha hecho es tratar de eliminarlo a través de la vacunación. Entonces, sin embargo, existen otras regiones del mundo en donde todavía hay circulación de sarampión. En el caso de la poliomielitis está en procesos de erradicación, en donde lo que se busca ya que en todo el mundo ya no exista transmisión del virus de polio, ¿ya? Similar a lo que se hizo con viruela. Entonces, en el caso de sarampión, lo que se busca es la transmisión en un sector específico, en un continente, en un país, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de erradicación, lo que se busca es la eliminación en todo el mundo del virus para erradicarlo completamente del planeta, como pasó con viruela. ¿Está claro entonces esto entre eliminación y erradicación? Ok, listo. Ahora, vamos a trabajar también en en estos conceptos de aquí, conglomerado, brote y epidemia. Diego, ¿cómo estás? Ayúdame leyendo los tres conceptos, por favor. Hola Pablo, buenas tardes. Conglomerado. Un conglomerado es un agrupamiento inusual de casos de una enfermedad o condición en un tiempo y lugar específicos que podría no ser esperado. Este término no necesariamente implica la transmisión, pero suele ser el punto de partida para una investigación. Brote. Es la aparición de dos o más casos de una enfermedad transmisible epidemiológicamente relacionadas en un área geográfica limitada y en un tiempo específico implica que el número de casos excede lo esperado en esa población. Epidémico. Una epidemia es un aumento inusual en el número de casos de una enfermedad transmisible en una población específica, que excede la línea de base esperada para un área y tiempo determinados. A menudo abarca una región más amplia y puede incluir múltiples focos. Ok, aquí, para que ustedes entiendan la diferencia entre conglomerado y brote y epidemia, básicamente, primero está en relación al tamaño de dónde se ubican a los casos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un brote de influenza, ¿ya? Eh, eh, 3 o 5 casos en una escuela. Pues podríamos estar relacionando como un conglomerado. Tenemos, en cambio, un brote en el barrio tal o en una manzana, ¿ya? Igual de 30 casos, 10 casos de varicela. Y la parte epidémica es cuando tenemos ya una extensión mucho más grande. Por ejemplo, que ya una parroquia o una ciudad está incrementando los casos. Ese es el primer elemento. Entonces, el primer elemento para diferenciar entre conglomerado, brote y epidemia es el tamaño. ¿Ok? El número de casos también. En el caso de conglomerados son casos muy, muy esporádicos, son 3, 4 casos, pero que estos casos, cuando ustedes lo identifican y los mapean, ustedes pueden hacer intervenciones y si ustedes identifican los conglomerados, obviamente, y intervienen inmediatamente, están impidiendo que vaya hacia un brote, es decir, que se amplíe dentro de su territorio o peor que aumente la epidemia. Sí, cuando fallan los sistemas de vigilancia y no se identifican los primeros casos, no se reportan y no se interviene, ya pues, progresivamente esa enfermedad sigue creciendo hasta tener brotes, varios brotes y la parte epidémica. Segundo criterio el tercer criterio, perdón, es en función del número de casos, ¿ok? Por lo general, una epidemia se define como el incremento de casos sobre el nivel esperado. Por ejemplo, si hoy estamos en la semana 5, semana epidemiológica 5, ¿de acuerdo? Y para esta semana, nosotros esperamos, por ejemplo, en el caso, qué sé yo, de la Amazonía, de una provincia de la Amazonía, 60 casos de dengue para la semana 5. Si yo tengo que ya superó los 60, tengo 61, 62 o más, y ya superé el nivel esperado, por lo tanto, es una epidemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió la parte de lo que es conglomerado, brote y epidemia? Anita,
Pablito, yo me confundí entre conglomerado y brote. ¿Cuál es la diferencia entre conglomerado y brote en función del número de casos? ¿Quién tiene más casos? El brote. Sobre conglomerado. Ok. Ajá. Segundo, ¿el conglomerado es más pequeño en territorio, es mucho más específico o es más grande que el brote? En territorio más específico. El conglomerado por lo general está ubicado en un área muy reducida. ¿Ok? El ejemplo que les puse, una escuela. En el brote, en cambio, voy a tener más casos, ¿ya? Pero dentro de una manzana o de un barrio. O sea, es en un área más grande. Es un área más grande. En el caso de la epidemia es un área más grande, por eso te digo que el primer elemento es el tamaño del área de donde se encuentran los casos. O sea, es como que van subiendo. Sí, exactamente. Ok. Entonces, es un poco la evolución de cómo una enfermedad transmisible inicia con conglomerados, luego aumentan en función de brotes y luego ya generan epidemias, en donde podemos encontrar ya varios brotes dentro de un mismo territorio. Listo, Ya. Gracias. ya. Ok, Emilia. Una consulta. Con respecto a los esperados de esa población que se enfermen, ¿hago una comparación de todo el mes que se espera eso o solo me baso en semanas epidemiológicas? ¿En la semana 5 del 2025, en la Para, es- semana 5 del 2026? ¿Así? sí, para esto vamos a utilizar el canal endémico. ¿Ok? Cuando revisemos canal endémico, aunque ya lo vimos, pero vamos a revisar luego, el canal endémico básicamente es un resumen histórico de 5 o 7 años del comportamiento de una enfermedad, Emilio. Entonces, si el canal endémico de esa enfermedad lo hacemos de semana, entonces tenemos que revisar en función del número de casos del año que está cursando, si sobrepasa o no los límites del canal endémico, si es por semana. Y hay eventos como por ejemplo tuberculosis, que no se lo hace por semana, si no se lo hace por meses, dependerá si supera el número de casos por meses. Todo va a depender del evento. ¿Ya? En todo caso, ustedes lo que indican, lo que se indica aquí es que el número de casos esperados de una enfermedad va a estar en función de cómo se hizo la elaboración del canal endémico, si es por semanas o meses, dependiendo de eso. Ok, Paulín, creo que tenías también alguna pregunta. Sí, era justo eso, si es que cómo se va pasando de conglomerado a brote y de ahí a epidemia, que ya explicaste. Justamente, y esta es la evolución de una enfermedad. Entonces, si una persona se enferma, y, por ejemplo, ingresa una persona, por ejemplo, en el caso de Pacto, una persona que vino de Pedro Vicente Maldonado se enfermó allá de dengue, ¿ok? ¿Qué es lo que sucedió? Él vivía en Pacto, subió a recuperarse en Pacto, pero ¿cuál fue el problema? Que en Pacto ya teníamos el vector. Entonces él ingresa, el vector estaba ahí, inicia la transmisión y comienza con los primeros casos alrededor. Eso se llama un conglomerado. ¿Ya? Si no se controla esto de manera inmediata, eso sigue creciendo hasta hacerse un brote y ya no solamente es una casa, sino que ya se va esparciendo hacia una manzana, un barrio específico o un sector específico. Y si no se controla, sigue creciendo hacia ya toda una parroquia, todo un sector dando niveles epidémicos. Eso es un poco la situación. Entonces, nuestros sistemas de vigilancia lo que buscan es identificar en conglomerado o a nivel de brote, porque en esos dos niveles podemos hacer medidas para qué, para reducir y evitar que eso crezca y se haga una epidemia. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más? Ya está conglomerado, brote, epidemia. Ah, por ejemplo, un caso de fiebre amarilla, ¿qué sería? ¿Conglomerado, brote o epidemia? O de sarampión. No, Majito, usted no puede porque usted ya sabe la respuesta. Brote puede ser, porque no esperamos que haya sarampión, ¿o sí? Ya, listo. ¿Quién más? ¿Quién dice lo contrario? Digo, ¿qué piensas tú? Rodney, Anita, ¿qué piensan? Es un brote porque no había ya antes casos de esa enfermedad. ¿Ok? Listo. Pu- eh, Cuando ustedes tienen una enfermedad que no esperan, por ejemplo, nosotros esperamos tener casos de sarampión.
cero. Por lo tanto, un solo caso de sarampión ya se debe considerar como una epidemia, porque supera los niveles esperados. Sin embargo, sin embargo, aquí el ministerio utiliza también el término de estamos con un brote, con la finalidad desde un punto de vista político y disminuir que la gente no se alarme, porque al decir epidemia la gente se afecta mucho, entonces utiliza mucho lo que es brote. Pero realmente la presencia, por ejemplo, el año anterior, cuando el ministro habló, estábamos en una epidemia, cuando inició fiebre amarilla. Y él dijo que era un caso muy puntual, no. Fiebre amarilla nosotros no esperamos en el país. Un solo caso ya debe ser considerado un brote, una epidemia, porque está sobre los niveles esperados dentro de ese sector. ¿Estamos claros? Ok, listo. Aquí está la diferencia para que luego lo revisen. Ya les subo las presentaciones. Ok, Anita, ayúdame leyendo esta parte. Bien, endémico. Se define como la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica determinada. También puede hacer referencia a la aparición habitual de una enfermedad determinada en dicha zona. Pandémico hace referencia a una epidemia mundial. Significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. Perfecto. Ahora, miren chicos, ustedes al sitio donde vayan a trabajar con epidemiólogos tienen que familiarizarse con las enfermedades endémicas de donde están trabajando, ¿ya? Las enfermedades endémicas son las propias del sector, ¿ya? Están dentro de una zona geográfica específica y son enfermedades, miren en el gráfico de acá, estas enfermedades endémicas, primero, estas enfermedades son las que nosotros vigilamos, ¿ya? Cuando revisemos los sistemas de vigilancia, son las enfermedades endémicas las que nosotros vigilamos. Por lo general, estas enfermedades endémicas suelen tener un comportamiento, ¿ya? Pero por alguna circunstancia, por ejemplo, en el caso de dengue puede haber años en donde se mantienen con niveles bajos, ¿ok? De casos, pero puede existir en que en algún momento, por cambio de ambiente, por ejemplo, aumento de lluvias, el fenómeno del niño, entre otras cosas, se generan epidemias, ¿ok? Es decir, un incremento de estas enfermedades endémicas. Entonces, lo que nosotros hacemos es vigilar estas enfermedades de tal manera de que cuando comiencen apareciendo, aumentando con conglomerados, con brotes, inmediatamente cortar la transmisión aquí y evitar que se genere una epidemia, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos, nosotros en los sistemas de vigilancia, como actuamos tardíamente, ya estamos en niveles epidémicos, como lo que pasó el año anterior en dengue, por ejemplo, en donde estábamos ya en niveles muy claros. Y cuando les presenté el sábado anterior las curvas epidémicas, ustedes vieron que en las primeras semanas de dengue estábamos con casos muy, muy altos por 17 semanas que no bajaban, estábamos en una epidemia. Una particularidad aquí. Para yo mantener la endemia, es decir, niveles controlados, aquí aplico los programas de control del ministerio. Entonces aquí entran el programa de inmunizaciones y quiero tener controlado todas las enfermedades endémicas, como la tosferina, por ejemplo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, los programas lo que hacen como primera parte es mantener a las enfermedades endémicas dentro de niveles bajo control, ¿ok? En el caso de vectoriales, de igual manera, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de dengue, es una endémica, que es lo que hace el programa, mantener los niveles aéreos bajos con la finalidad de que no exista transmisión y no nos dé epidemia. Entonces, esta endemicidad va a depender mucho del efecto que tengan los programas. Cuando los programas fallan, comienzan a presentarse epidemias, incremento de casos. ¿Estamos claros? ¿Y por qué les indico esto? Porque ustedes, además de manejar los sistemas de vigilancia, yo les voy a dar cómo se estructura un programa de control, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que manejar el diseño de un programa de control. Listo. ¿Me siguen hasta ahí?
Chicos, ¿estamos claros, Anita? ¿Ya? Entonces no se olviden, el mantenimiento de la endemia va a depender principalmente de los programas. Rodney, Pablo, en esta parte que hablaste ahorita, en la parte endémica, ¿sería también de aplicar la prevención primaria o eso es otro tema aparte? O sea, ¿o tiene relación con la prevención primaria? a ver, aquí, para mantener la endemia, nosotros vamos a manejar las tres prevenciones, primaria, secundaria y terciaria, porque los programas, ¿ya? Son programas que van a manejar las tres estrategias, ¿ya? Obviamente, principalmente se va a manejar prevención primaria, ¿ok? Principalmente. Pero los programas mantienen todo esto con las tres prevenciones primaria, secundaria y terciaria, ¿ok? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, vamos. Voy a dejar de compartir y quiero que ustedes me indiquen si estoy compartiendo la pizarra. ¿Listo, chicos? Sí, Ok, Sí, perfecto. Entonces vamos a trabajar. Me gusta mejor trabajar este tema directamente en la pizarra. Ok, entonces, la cadena epidemiológica tiene dos eslabones principales, ¿ya? El agente y el huésped susceptible. Perfecto. Entonces, estos son los dos eslabones los importantes dentro de la cadena epidemiológica. Entonces, ¿qué es la cadena epidemiológica? Es un proceso a través del cual el agente que se encuentra aquí llega a dónde? Al huésped susceptible. ¿Ok? Y para que el agente llegue al huésped susceptible, tiene que pasar el resto de eslabones, que es el reservorio, que es la puerta de salida, las vías de transmisión, la puerta de entrada al huésped pues, y el huésped susceptible en relación a la susceptibilidad relacionada con su estado inmunológico, ¿ya? Si está vacunado, la edad, etcétera, etcétera. La puerta de entrada. Listo. Entonces, el agente, el agente, para llegar acá, tiene que venir por todo este proceso de aquí. Listo. Y entonces, aquí van a evidenciar por qué se llama causa múltiple, efecto único. Porque aquí están, por ejemplo, si esta es la cadena epidemiológica de dengue, aquí están todas las causas múltiples, efecto único, que es el dengue. Entonces, por esto es que la cadena epidemiológica tiene esta aplicación cuando revisamos la lógica epidemiológica. ¿Me entendieron? Entonces, aquí lo que ustedes observan es multicausalidad en cada uno de los eslabones. Y cuando ustedes hacen, miren, primero miren lo que les estoy indicando. Estoy uniendo con las clases anteriores. Esto es lógica epidemiológica. Entonces, de aquí tenemos, ¿ya? Este es un pensamiento multicausal. Entonces, aquí están todas las causas. Perfecto. La siguiente cosa, no se olviden, que cuando hacemos el tiempo, lugar y persona, sacamos las hipótesis y esas hipótesis que las obtenemos de nuestro trabajo en campo en función de estos patrones deben ser trasladados acá, a la cadena epidemiológica. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, listo. Y la cadena epidemiológica, por tanto, cuando ustedes comienzan a em,
ya tienen identificada la cadena epidemiológica, todos los agentes, ustedes pueden aplicar cortes aquí con medidas de control. Y al cortar, evito que el agente llegue al huésped susceptible y no se produce la enfermedad. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió lo que es la cadena? Diego, Pablo, ¿estamos? Sí. Rodney, perfecto. Listo. Ahora, el número de cortes, ¿ya? De esta cadena dependerá de la situación de donde estemos trabajando. Por ejemplo, en un brote de varicela, ¿ya? En la cárcel, por lo general tenemos muy pocas opciones para cortar la transmisión. ¿Por qué? Porque en la cárcel hay muchas limitaciones. No se pueden hacer aislamientos, no se pueden dar otras medidas, porque si les entregamos mascarillas o lo que sea, a veces los PPLs utilizan eso incluso para lesionarse. Entonces tienen mucho control. En este caso, la única opción que nosotros tenemos para cortar dentro de ese escenario, ¿cuál va a ser? La vacunación, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, entonces, esto sería si nosotros, por ejemplo, tenemos en la cárcel. Pero si nosotros tenemos en un colegio, ya, siendo el mismo brote de varicela, tenemos más opciones, porque ahí sí puedo yo aislar a los pacientes, aplicar todas las medidas para cortar vías de transmisión, higiene, limpieza, entre otras cosas, de manera rutinaria, etcétera, etcétera, ¿ya? Seguimiento de contactos, qué sé yo, incluso la vacunación. Entonces, el número de los cortes que ustedes puedan hacer en función de las intervenciones de control va a depender del escenario donde ustedes estén trabajando. A veces hay escenarios que no son muy fáciles de intervenir. Se tiene que trabajar con una, máximo dos medidas de control. ¿Se entendió esta parte? ¿Ya? Entonces, hay escenarios que pueden modificar esta situación. Preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, vamos a trabajar entonces con el primer eslabón que es de la gente. Listo. Em, el agente, a ver, esperen un ratito, quiero ver algo acá. Listo, a ver. En el agente vamos a ver primero la clasificación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener biológicos y no biológicos. Dentro de los biológicos pues, tenemos toda la gama, bacterias, virus, bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Mientras que en los no biológicos, ustedes van a tener dos, los químicos, ¿ya? Dentro de estos pueden estar, por ejemplo, lo que nosotros vigilamos en CIVI Alerta, que es intoxicaciones, por ejemplo, por alcohol metílico, ¿ya? El alcohol, ah, el alcohol o pesticidas, por ejemplo, ¿ya? Un fármaco también puede ser, por ejemplo, em, pueden haber también fármacos o intoxicaciones por algunos productos de industria. Y los físicos pueden ser, por ejemplo, radiación,
cuando estaba trabajando en el Hospital Carlos Andrade Marín, hubo una contaminación de un personal por, eh, por una manipulación inadecuada de un personal en relación a una fuente de radiación, ¿ya? Y tuvimos que recibir a estos pacientes para su control dentro del hospital en el área que nosotros teníamos para el manejo del PDSCAM, que es un área donde tenemos para el manejo de radiación. Listo. Entonces, ahora miren, la cadena epidemiológica, por lo general, se utiliza principalmente para enfermedades de tipo transmisible, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escojan a la cadena epidemiológica como una herramienta para control, ¿sí? Utilícela principalmente para enfermedades transmisibles, tanto comunitarias como hospitalarias. Cuando revisemos las infecciones de los hospitales, van a observarse que las guías, ¿ya? Las guías, las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Se manejan, ¿qué está pasando? Se manejan con cadena epidemiológica. Y también las infecciones que manejan la parte en la parte comunitaria, ¿ya? También se manejan con cadena epidemiológica. Por ejemplo, zoonóticas vectoriales, entre otras cosas. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? Anita, ¿está claro? Paulín, sí, perfecto. Ok. Entonces, primero, entonces, cuando hablamos de la gente, vamos a hablar de una clasificación. Ahora, también vamos a utilizar unos tres términos que ustedes les pedí que por favor revisen cadena epidemiológica para la clase. La primera, el primer término de la gente es infectividad. Pablín, ¿qué es infectividad? La infectividad es la capacidad que tiene un agente infeccioso para poder invadir al huésped susceptible y desarrollarse dentro de ese huésped. Y desarrollarse. Entonces, la capacidad para ingresar, invadir y reproducirse dentro del huésped. Eso es infectividad. Dos, Majito, ¿qué es patogenia? Patogenicidad. Ahí se me escucha. Sí, Es la capacidad que tiene el agente de producir la enfermedad en personas infectadas, de transmitir. entonces la patogenicidad es la capacidad de la gente de producir enfermedad, Ujú. sea por sí mismo como agente o a través de sus sustancias tóxicas. Tercero, virulencia. Anita, ¿qué es virulencia? Es la capacidad del bacteria o virus para infectar y causar daño Mm, más o menos, no es completo. ¿Qué me dices, Diego? al huésped. Es la capacidad de la gente de producir casos graves. Casos graves, ¿ok? Y los casos graves están dados básicamente cuando hablamos de virulencia. ¿Por qué? Porque la gente tiende a destruir mayormente el tejido, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos que un agente endémico, ya, vemos que presenta más casos graves, puede generar virulencia, ¿ok? Por ejemplo, en el 2014 tuvimos un brote de varicela donde se presentaron casos graves en adultos y en niños que estuvieron hospitalizados y con encefalitis. Investigamos el caso, mandamos para si había alguna modificación en el agente, todo esto. Es decir, cuando ustedes vean los cambios de un
de una enfermedad endémica o, por ejemplo, en el caso de COVID. Por ejemplo, las diferentes variantes tuvieron diferentes niveles de virulencia. En el caso de COVID, por ejemplo, la variante Delta es una de las que más virulencia tenía, produjo más casos graves por destrucción de tejido a nivel pulmonar principalmente. Entonces, cuando ustedes vean un incremento de virulencia en los casos graves, posiblemente es porque el agente ha mutado o algo más hay, pero tienen que investigar. ¿Ok? Listo. Ah, y me faltaba una, la infectividad. ¿Qué es la infectividad, Emilia? Lo que ya dijo Pablito, que era la capacidad de poder ingresar, Ah, invadir perdón, y reproducirse la gente. perdón, sí, 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 yo estoy mal. Ok, ahora, en la infectividad hay una situación que se relaciona que es la dosis infecciosa. ¿Qué es la dosis infecciosa? Pablín, tú que eres laboratorista, que trabajas en laboratorio. Es la cantidad mínima de un patógeno que puede provocar una enfermedad en un huésped. Es decir, con uno o dos El, virus que el, el, ingresan, no. el Hay una, inóculo mínimo. hay la cantidad mínima del agente para producir infección. ¿Ok? Listo. Eso es los primeros em, conceptos que deben manejar en función del agente. ¿Ya? Y todos estos tienen aplicación operativa, como por ejemplo en el caso de virulencia, entre otras cosas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Anita, hasta ahí estamos claros. Perfecto. Ahora, vamos a trabajar otros tres conceptos adicionales, ¿ya? Tres conceptos adicionales que van a unirse a una actividad que nosotros llamamos líneas de tiempo, ¿ok? Y estos conceptos son, uno, periodo de incubación. Rodney, ¿qué es el periodo de incubación? Pero incubación es cuando el agente infeccioso ingresa al cuerpo y el tiempo que transcurre para producir síntomas. Entonces, es el periodo de tiempo entre cuando se infecta a la persona e inicia los síntomas. Muy bien, chicos. El segundo punto es el periodo de latencia. Perfecto. Emilia, el periodo de latencia. Ahora sí. No es similar al periodo de incubación, hasta que se puede evidenciar el periodo desde que ingresa hasta que se puede evidenciar cómo se presenta el agente. No, no es lo mismo. Por eso son conceptos diferentes. Chistosa. No, no, rápido. Rodney, a ver, no, Anita, ¿qué es el periodo qué es el periodo de latencia? Es el tiempo que transcurre desde la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Perfecto. Infección hasta que se vuelve infecciosa. ¿Cuál sería la diferencia entonces aquí, Emilia? Que una persona sin presentar síntomas ya puede infectar. Aquí estamos básicamente hablando de los portadores sanos. Y hay algunas enfermedades que tienen portadores sanos, ¿ya? O que las personas inician ya con el periodo de latencia. Y estas son bien difíciles de controlar. Por eso el COVID, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, perdón, tenía periodos de
de latencia y por eso se dio la pandemia. En cambio, en el SARS-CoV-2, cuando se dio el primer brote en Asia, este solamente tenía enfermos, no tenía periodos de latencia. Fue por eso el SARS-CoV-1, cuando se dieron los brotes, se pudo controlar más rápido. En el caso nuestro de periodo de latencia de SARS-CoV-2, se complicó porque personas que estaban sanas podían transmitir ya a las personas y creció la pandemia. Perfecto. Y tercero, el periodo de transmisibilidad. Majito, ¿qué es el periodo de transmisibilidad? Es el tiempo, es el tiempo que la persona puede transmitir la enfermedad de una u otra. No Tiempo de solamente, contagio. no solamente la persona, ¿no? Puede ser animal, puede ser una Sí. persona, ¿sí? Dependiendo del tipo del reservorio que tengamos, ¿ya? Ujú. Pero es la forma de cómo la persona puede ya transferir el agente de manera directa o indirecta. Ya vamos a ver, sobre todo en vías de transmisión, las vías de transmisión directa e indirecta. Ok, entonces, miren, en el agente, hasta ahora, ¿qué vamos viendo? Que el agente tiene una clasificación y tiene 6 conceptos operativos. ¿Ok? Estos 3 últimos los vamos a utilizar en lo que se llama la línea de tiempo, que es un procedimiento que acompaña, que complementa a la cadena epidemiológica y a través de la cual se hacen medidas de control. ¿Ya? Es una forma de hacer medida de la línea de tiempo. Entonces, yo les voy a contar, voy a hacer la línea de tiempo de un caso, del primer caso que tuvimos en Delta, en Machala, cuando entró Delta por Perú, en Machala. Se trataba de una chica de 15 años, ¿ok? En la cual presentó síntomas de COVID y esta chica, ¿qué es lo que hizo? Se le tomó muestras y al momento en que se hizo todo el proceso de genotipificación, etcétera, se identificó que se trataba de la variante, esta variante, ¿ya? Y obviamente por todos los estragos que produjo en Estados Unidos y en Europa, nosotros nos alarmamos y comenzamos a trabajar esto, la línea de tiempo. Perfecto. Ahora, la línea de tiempo van a aplicar ustedes como un procedimiento de control cuando estamos en fase de clúster o conglomerados, ¿ok? O cuando estamos en brotes iniciales. Aquí vamos a aplicar la línea de tiempo. Pero si ya tenemos que la enfermedad está ya en circulación comunitaria, por lo tanto ya hay una epidemia, ya no hay que hacerlo. Aquí se utilizan otras medidas de tipo más comunitarias, vacunación o las medidas de distanciamiento social, ¿ya? Distanciamiento social, entre otras. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta línea de tiempo no es solamente una descripción de dónde estuvo el paciente, sino que inmediatamente con la descripción del paciente
inmediatamente comenzamos a tomar acciones de control. Entonces, esta línea de tiempo, ustedes lo van a hacer en un Excel, ¿ok? Y aquí, ustedes van a hacer dos cosas. Primer paso, el primer paso de la línea de tiempo es colocar la fecha de inicio de síntomas. El primer paso, colocar la fecha de inicio de síntomas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un caso de sarampión, ya sería el rash. Si nosotros, en el caso de COVID, fue el inicio de tos y fiebre. Y esto se dio el 16 de noviembre, de la chica que les acabo de indicar. Perfecto. Una vez que hayan hecho eso, vamos al segundo paso. Vamos a aplicar un periodo de incubación hacia atrás de la fecha de inicio de síntomas. Estamos hablando de COVID, estamos hablando de 14 días hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? De que posiblemente, entonces, la chica se infectó más o menos entre el 2 o 3 de noviembre, ¿ya? Y el 16 inició los síntomas, iniciando, terminando su periodo de incubación. Entonces aplico este primer periodo de incubación, este periodo de tiempo, hacia atrás, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes se acuerdan cuando vimos la semana anterior que nosotros podemos captar en nuestros servicios, ¿qué podemos captar? Podemos captar a los pacientes índices, tenemos también el paciente, el caso primario, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí el caso primario, ¿ya? En el caso de COVID tenía un R0 de 2, entonces de cada uno de estos aparecían dos casos. Y de estos, dos casos más, ¿ok? En este caso, ella fue la niña. Por lo tanto, dentro de esta cadena de transmisión, ella es un caso índice. ¿Qué era el caso índice, Majito? Es el caso que se identifica con la sintomatología, Que pero no, no necesariamente, pero no no necesariamente necesariamente es el es primario. el primario. Por lo tanto, cualquiera de estos puede ser casos de índice, ¿ok? Entonces, con la línea de tiempo, ¿qué es lo que hago yendo para atrás? Voy a buscar hasta dónde, hasta llegar al caso primario. Si estoy yendo rápido, me avisan, chicos, para ir, para ajustar. Perfecto. Entonces, volvamos a la línea de tiempo. Entonces, aquí, en este periodo, le preguntamos a la chica, ustedes tienen que preguntar dónde estuvo y si estuvo con alguna persona que tuvo síntomas. Y la chica nos identificó que sí, que más o menos por aquí estuvo en contacto con la tía y que la tía estaba con síntomas. Perfecto. Nos dio el nombre de de la tía y nosotros sí teníamos registrado a esta persona y esta persona fue COVID positivo. Ok. A ella, fuimos donde ella y también le hicimos una línea de tiempo.
Le preguntamos igual, ¿cuándo inició síntomas? ¿De acuerdo? Y le aplicamos el periodo de incubación hacia atrás. Y aquí ella nos indicó que ella había pasado al Perú por cuestiones de comercio y había estado allá con una persona que estuvo con síntomas. Es decir, ella se infectó en Perú. ¿Ok? Con esta información nosotros llamamos a el Centro Nacional de Enlace del Perú, le dimos la información para que ellos continúen con la cadena. Pero nosotros ya teníamos el origen de esta cadena de aquí. Entonces, el segundo paso, que es el periodo de incubación, lo que busca es identificar el caso primario. Sobre todo si ustedes identifican en clúster, si trabajan en conglomerados o brotes iniciales, podemos estar llegando al caso primario. Y en el caso, por ejemplo, de que por mala suerte se nos introduzca por cuestiones de un caso de sarampión, ahorita estamos con un incremento de riesgos porque viene el mundial, dentro de los 3 países donde está el mundial hay una transmisión muy fuerte de sarampión, nosotros estamos con coberturas bajas de sarampión, entonces hay una posibilidad de que aquí tengamos un brote. Entonces, cuando nosotros identifiquemos los primeros casos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer bien son las líneas de tiempo para ir ubicando los casos y todas las cadenas, ¿ya? ¿En qué fases? En fases de conglomerados o brotes iniciales, ¿ok? Listo. Por lo tanto, el personal de salud tiene que manejar bien la línea de tiempo, no desde el punto de vista de que nos den dónde nomás estuvo, sino como una herramienta que me permite sacar información para identificar ciertos riesgos y poder intervenir. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? El tener ya la cadena identificada nos va a permitir ir viendo a los pacientes de la cadena y si podemos intervenirlos, por ejemplo, a ellos les comienzo a aislar, ¿ya? Entonces, el ir hacia atrás, hacia los pacientes, hacia a la búsqueda de los pacientes de la cadena esta de aquí, me va a permitir ver en qué condición está y si está con síntomas, los cojo y qué medidas tomo, los aíslo. ¿Estamos hasta ahí? Ya, no es solamente identificar, sino también evaluar a los pacientes y ver qué medidas de prevención inicio. Perfecto. Vamos a la otra. El tercer paso que ustedes van a hacer es aplicar el periodo de transmisibilidad. Ok. Anita, ¿por qué crees, para qué me serviría aplicar el periodo de transmisibilidad? Primero acuérdate de lo que es el periodo de transmisibilidad, Anita, y luego, ¿por qué crees que le aplico? Para analizar el comportamiento de la infección ¿Qué o para más? identificar. Pero mira qué es lo que hice con el periodo de incubación hacia atrás, ¿ya? Si tú aplicas el periodo de transmisibilidad, ¿cuál es el uso? Ver el intervalo de tiempo. No. ¿Cuál crees que es el uso, Rodney? No te escucho, Rodney, está muteado. Para un paso de transmisibilidad, para y este ya es el paso. Ya. Puede ser Dieguito, para ¿qué? ver, puede ser para ver en qué momento inició la infección. Ya. Sirve para ver cuándo contagia, a quién le vigilo, cuánto tiempo le aíslo y por cuánto tiempo. Perfecto. En el caso, gracias, Diego. A ver, entonces, si el Dieguito dice eso, entonces, pongamos. El periodo de transmisibilidad es el periodo en donde la persona puede transmitir. En el caso de
COVID puede ser 3 días antes, es decir, más o menos desde el 13 de noviembre y 5 días después hasta el 21 de noviembre. Este de aquí es el periodo de transmisibilidad. ¿Para qué me sirve este periodo de transmisibilidad? Para identificar los contactos, ¿ya? Los contactos del paciente infectado. Entonces, vamos a volver al tiempo, lugar y persona. Si ustedes se acuerdan en tiempo, lugar y persona, ¿no es cierto? En donde, ¿cómo se llamaba esta curva así? Fuente. Fuente propagada. Propagada Perfecto. Y la fuente propagada me indica una transmisión de qué, entre quién y de quiénes. de persona a persona. Perfecto. Entonces tengo dos personas. ¿Cuál es la persona uno? Va a ser la infectada y esta que se llama contacto, que puede ser un huésped donde se va a enfermar. Pero el contacto es una persona que estuvo expuesta a la persona infectada, pero que todavía no tiene síntomas. ¿Ok? Entonces, el periodo de transmisión, este periodo de aquí, sirve para identificar los contactos. Para esto, ustedes tienen que hacer dos cosas. Tienen que decirle a quien levanta la información de los contactos que les diga, una vez que ya tenemos el periodo definido, en este caso del 13 al 21, que desde el 13, es decir, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que les indique cada día dónde estuvo, dónde y con quién, ¿ya? Con esto voy a identificar a los contactos, pero tengo que hacer un súper rastreo, ¿ok? Los coreanos, cuando intervinieron en esta fase en COVID, aquí los coreanos, ellos controlaron inicialmente la epidemia, identificando, dice en el paper, mínimo el 80% de los contactos de cada persona infectada. Si ustedes identifican del 80 o más los contactos y los intervienen, podemos estar controlando que eso no crezca. Entonces, el objetivo de esto es identificar a la mayoría de contactos. Por lo tanto, si ustedes reciben el informe de territorio y analizan y viene dos contactos en el informe, eso está mal hecho, ¿ya? Y si le viene una sola, peor, y 0 casos, terrible. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que decir, a ver, por favor, preguntó día por día, preguntó dónde estuvo y con quién nomás. Ahí nomás tengo, mínimo, voy a tener unas 50 personas por lo menos. Aquí es donde se cae en la medida de control. Si ustedes, si ustedes hacen bien el levantamiento de contactos en clúster y en brotes iniciales, van a controlar, porque van a identificar casi a toda la cadena y las van a tener en control. ¿Qué se hace aquí con el contacto? ¿Qué vamos a hacer con los contactos? Dependiendo de la enfermedad, les vamos a vacunar, podemos darles profilaxis y podemos poner en cuarentena.
dependiendo del riesgo. En cambio, a la persona infectada, ¿qué le vamos a estar? Le vamos a aislar, le vamos a dar tratamiento, listo. Y las cosas específicas de la enfermedad. Es decir, la línea de tiempo me permite identificar estos periodos con estos objetivos para intervenir a las personas dentro de la cadena que voy identificando con las líneas de tiempo. Paulín, En el caso de que el paciente no se acuerde o no quiere o no quiera contar sus contactos, ¿qué hacemos? por lo general, en la investigación epidemiológica, Paulín, con el paciente se tiene varios contactos. Por lo general, en el principio, en el primer contacto, los pacientes no te botan la información, pero luego les vuelves a entrevistar y le dices, miren, un poco se le hace se le concientiza, se le dice, miren la gravedad del asunto, si no tenemos esta información, entonces comienzan a soltarte cada vez más información. Entonces hay varias aproximaciones para hacer la investigación epidemiológica. O te puedes ayudar con familiares, ¿ya? Que estuvieron con el caso. Pues a los familiares también se les puede preguntar y dónde nomás estuvo, por favor dígame. Entonces también puedes tener otras fuentes que te permitan identificar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Incluso cuando hubo el problema de ébola en el 2014, hubo un caso en Guayaquil sospechoso de ébola. Nosotros tuvimos que utilizar las cámaras del aeropuerto, las cámaras de la ciudad para ir viendo por dónde nomás estuvo ese señor. Y en función de eso íbamos viendo, vino para acá, mandábamos allá una brigada para que ellos levanten los contactos. Hay muchas formas de buscar los contactos si no te da la información, Pablo. ¿Listo? Con familiares, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, como ustedes pueden observar, en la línea de tiempo no solamente se identifica dónde nomás estuvo, sino que se hace intervención. Aquí es lo más importante. ¿Ok? Nadie me preguntó, ¿por qué cuarentena aquí y por qué aislamiento aquí? Aislamiento es porque ya sabemos que tiene síntomas y la cuarentena es porque el contacto todavía no presenta síntomas. Perfecto. Si ustedes vieron el documento, leyeron, no sé si leyeron, pero es un documento que lo debían haber, sobre el desarrollo histórico de la epidemiología en el primer periodo de las pandemias, ¿ya? Habla de que cuando se produjo el- la peste en Europa, a los barcos que venían desde África, que ahí se originó, las ratas ingresaban en África, venían venían con las pulgas que estaban con con la bacteria de la peste. Entonces, a estas personas, a estos barcos los ponían 40 días, ya, que no les permitían entrar a estos barcos. Si en 40 días ellos no presentaban ninguna persona peste, entraban, ¿ok? ¿Y por qué pusieron 40 días? Aquí tiene una base religiosa porque, de acuerdo a la Biblia, 40 días es un número de purificación. Por ejemplo, Jesús estuvo 40 días en el desierto, Moisés de igual manera, etcétera, etcétera. Entonces cogieron estos 40 días. Todo eso está escrito en ese documento de historia del desarrollo de la epidemiología. ¿Ah? Les invito a que lean porque eso les va a solventar mucho. Van a tener muchos argumentos para poder discutir cosas. Luego, lean ese documento. Como por ejemplo lo que les estoy dando hoy. Entonces, a los contactos, dependiendo de la enfermedad, lo vamos a vacunar, a profilaxis o ponerles en cuarentena. Listo. Hasta aquí estamos en el tercer paso. Vamos al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Aplicar un periodo de incubación, este caso hacia adelante. ¿Desde cuándo?
desde el último día del periodo de transmisión. ¿Ok? Si el último día del periodo de transmisión es del 21, aquí voy a aplicar los 14 días. ¿Ok? Que más o menos creo que va por el 5 o 6 de diciembre. Perfecto. ¿Para qué creen que me sirve aplicar desde aquí, desde el último día de transmisión hacia adelante, el periodo de incubación, Anita? Para saber el comportamiento futuro de la enfermedad, o sea, ¿Ya? Diego, Para poder entender cuándo aparecerán los síntomas en el futuro en estos pacientes y definir el aislamiento mm, o el a ver, definamos bien los términos. ¿Pacientes o contactos? contactos. Perfecto, Diego. Entonces, aquí yo voy a hacer un periodo de incubación porque todos los contactos que hemos identificado y que están en aislamiento, en cuarentena, perdón, entonces le van a preguntar, ¿qué tiempo les mantengo en cuarentena a los contactos? ¿Cuánto va a ser? Un periodo de incubación. ¿Por qué? Porque en ese periodo de incubación es posible que ya presenten los síntomas. Perfecto, Diego. Solamente Diego utiliza bien los términos, ¿ya? No son pacientes y no son contactos. ¿Estamos hasta aquí claros? Perfecto. Ahora miren lo que voy a hacer. Aquí voy a tener la línea de tiempo de la niña. De ella me dio la línea de tiempo de la tía y de ella me dio el tiempo de la persona de Perú. Estamos. Pero esta persona tuvo contactos, 6 contactos. De los 6 contactos, a ver, eran 2, 4, 6, 8 contactos. De los 8 contactos, ya, dos desarrollaron la enfermedad. A esos les aplico sus líneas de tiempo. Al contacto uno que se enfermó, pues a él también tengo que hacerle sus contactos y de el paciente 2 sus contactos. Ok, esto de aquí es lo que se llama, lo que conocen mal utilizado como cerco epidemiológico. Entonces, cuando ustedes en la fase de clúster o conglomerados actúan, pueden identificar prácticamente al todo el clúster y controlarlo. Y en ese momento, ahí en Cuaquillas, ¿qué es lo que pasó? Miren, que como comenzaron a ver estos casos secundarios de la niña, esta persona vivía en el barrio uno, esta también en el barrio uno, esta vivía en el barrio 2 y esta vivía en el barrio 2. Es decir, dentro ya podía mapear. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A más de controlar a la cadena, como ya veíamos que teníamos personas que vivían en esos barrios, a esos barrios mandamos a vacunar. Iniciamos ahí la vacunación masiva. ¿Me entendieron? Es decir, no solamente actúo con las medidas de control en la cadena, sino que ustedes cuando analicen los lugares de vivienda, de residencia de estas personas, ustedes ya van a enviar ahí las medidas de control poblacional, que en este caso sería vacunación, en el caso de COVID. Entonces, a esos barrios donde están estos casos, los vacunamos. ¿Se entendió? Majito, ¿se entendió? Por Dios, sarampión. ¿Sí?
Pablo, Ok, una pregunta, Pablo. Si no se llama eso cerco epidemiológico, ¿qué nombre le podemos dar? son líneas de tiempo. Líneas de tiempo. Ya, ok. Líneas de tiempo, sí, sí. Pero esto es lo que ustedes conocen como el cerco. ¿Se entendió entonces el uso? Perfecto. Entonces, si aquí le estoy haciendo casi como mi mapa conceptual, si se dieron cuenta que hago como un mapa conceptual, ¿ya? Entonces, de la gente, vamos haciendo un repaso. De la gente, ¿qué nomás salió? Salió la clasificación. Ah, no, más acá. Aquí está primero la cadena, el concepto de la cadena, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos primeros, los dos eslabones más importantes de la gente y el huésped? Es el proceso, cómo el agente lleva al huésped a través de los diferentes eslabones, ¿no es cierto? Listo, y me sirve para poner las medidas de control para cortar la transmisión. Esto se relaciona con el modelo de multicausalidad, causa múltiple, efecto único. Y cuando hacemos los análisis de tiempo, lugar y persona, mis hipótesis las trasladamos a cada uno de los factores. ¿Y por qué es causa múltiple, efecto único? Porque aquí están cada uno de los eslabones, están las causas, factores de riesgo, en este caso de una sola enfermedad, que en este caso es dengue, por ejemplo, o COVID. Luego nos vamos a gente, al primer eslabón. En el primer eslabón tenemos una clasificación que es los biológicos y no biológicos y 6 términos. Los 3 primeros relacionados con las condiciones de la gente en función de infectividad, patogenicidad y virulencia, que deben saber bien. Y los otros 3 conceptos, que es periodo de incubación, de transmisión y de transmisibilidad, que me sirven para qué? Para elaborar las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo lo vamos a utilizar dentro de la fase de clúster y la fase de brotes iniciales con la finalidad de desarrollar el cerco epidemiológico. ¿Ok? Se aplican 4 pasos. Se hace la línea. El primero es identificar la fecha de inicio de síntomas. El segundo es un periodo de incubación hacia atrás con la finalidad de buscar el caso primario. El tercer paso es aplicar el periodo de transmisión con la finalidad de identificar los contactos, ¿ya? Los contactos es la parte más importante de la línea de tiempo porque aquí está el éxito del control. Si yo identifico a todos, el 80% o más, estoy generando una posible control temprano de ese foco para que no crezca. Y para identificar los contactos hacemos 2 preguntas, ¿ya? ¿Dónde estuvo cada día y con quién? Levantan esa información y con esa información van a evaluar a los contactos y a los contactos los vamos a intervenir con vacuna, profilaxis o cuarentena. Y en el caso de los casos, ya aislamiento y tratamiento si es necesario. El cuarto paso es la colocación del periodo de incubación hacia adelante desde el último periodo de transmisibilidad con la finalidad de determinar cuál es el periodo de seguimiento de los contactos. Si los contactos presentan síntomas, tengo que elaborar las líneas de tiempo de estos contactos hasta tener sus contactos, ya en este caso ya serían casos, tener sus contactos y aislarles y así sucesivamente. ¿Ok? Si los contactos no presentan síntomas, salen de la cadena y se les da el alta. Y se acabó. Este proceso se ve complementado cuando ustedes ya tienen cadenas más grandecitas, ¿no es cierto? Y ven que los contactos están en ciertos barrios, ustedes inician la vacunación en esos barrios de manera intensiva con la finalidad de tener bloqueo en el sitio donde ellos residen, que es el posible sitio de transmisión donde se va a dar la transmisión ahí. Hecho el resumen. Aquí está mi mapa conceptual, más o menos. ¿Se entendió, Paul? ¿Se entendió, Pablín, Dieguito, Majo, Anita? ¿Sí? Rodney, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? Emilia, perfecto. Tomémonos 5 minutitos y vamos a ver el segundo eslabón que es el reservorio.
¿Ok? ¿Por qué te me ríes, Emilia? Está potente. Ese mapa está maravilloso. Me imagino que el de Reservoy es otro palito. Y Sí, yo bueno, trato de hacer un mapa, pero a mí no me alcanza la hoja de PowerPoint. Parece tan fácil. Por eso pueden utilizar varias herramientas con más hojas. Listo, ok. Ya nos vemos 5 minuticos. Chao, chicos. No, no, de ley le voy a hacer regresar para un eco y para exámenes. O sea, ese man no ni siquiera le ha pedido
Ok, chicos, volvamos. Perfecto. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre el segundo eslabón de la cadena. ¿Ya? Aquí está el agente. Ahora vamos a trabajar sobre el reservorio. Perfecto. Entonces, el reservorio, ¿qué es el reservorio? Primero es el hábitat, ¿ya? ¿Qué características? El hábitat natural. Y esto quiero que se lleven porque vamos a ver un término que se relaciona con el reservorio. Es el hábitat natural, donde vive, crece el, el agente. Pero aquí va a salir una parte, el segundo término que suelen confundir y dicen que es lo mismo, pero hay una diferencia entre lo que es el reservorio y la fuente de infección. ¿Ya? Entonces, la fuente de infección, en cambio, es igual, ¿no es cierto? Una cosa, y este hábitat natural puede ser el hombre, puede ser un animal, o puede ser la parte ambiente natural, el ambiente. El hombre, por ejemplo, la tuberculosis. En animales, por ejemplo, puede ser la leptospira, Clostridium o tétanos. Ok, ahora, la fuente de infección, en cambio, es igual. La la persona, animal, cosa que transmite e inicia la infección en un huésped. ¿Ok? En algunas ocasiones, el hábitat y la fuente pueden ser la misma persona, pero en otras son diferentes. Entonces voy a poner un ejemplo. En donde el hábitat y la fuente puede ser la misma es en la tuberculosis. Desde el hábitat natural son los humanos y la fuente de infección es, puede iniciar dentro de un área, de la casa, la infección. Pero cuando son hábitats diferentes, les voy a poner el ejemplo de fiebre amarilla, ¿ya? Para que vean la diferencia. En la fiebre amarilla nosotros tenemos dos ciclos, el ciclo selvático y el ciclo urbano, ¿ok? Y hay un intermedio también, ahora aparecen ya desde una periferia, un intermedio. Pero los dos clásicos son los dos. En el selvático, los monitos, los monos, ¿ya? Son los reservorios naturales del virus de la fiebre amarilla.
¿Ok? Entonces, en estos monitos está, por ejemplo, este es un territorio, ¿ok? Donde se produjo, por ejemplo, el brote de fiebre amarilla. Entonces aquí están las manadas de los monitos, ¿ya? Y las manadas, dentro de estas manadas, el virus comienza a circular. Algunos monitos se enferman, otros no, ¿ya? Otros presentan síntomas, pero no más. Pero está circulando aquí el virus. Aquí está otra manada, y así, en la selva. Cuando nosotros nos metemos, como en el caso de el brote que tuvimos en la Amazonía, y comenzamos a deforestar esto por la minería, ¿qué es lo que pasa? Que los monitos encuentran ya reducido su tamaño de territorio, ya no tienen todo esto, no, ellos se reducen. ¿Y qué pasa? Las manadas comienzan a acercarse entre ellas y aumenta la transmisión. Y aquí ya pueden producirse casos más graves y donde se producen monos enfermos o muertos y a esto se llaman episodios. La epizotia ya es una alerta que nosotros debemos tener vigilado porque si hay episodias en esto quiere decir que posiblemente ya tengamos transmisión de fiebre amarilla en humanos en poco tiempo. Entonces, aquí dentro del ciclo selvático hay un vector que es dos moscos que viven en la parte alta de los árboles, aquí en las copas de los árboles, y son dos, los abetes y el hemagogus. Entonces, cuando ellos están acá, pero cuando hay un hombre, está aquí, ellos descienden, y estos moscos son los que pican a los monos y se transmite. Pero en algún momento, cuando se introduce el hombre a este ciclo selvático, como pasa aquí en la minería, por el CO2 que nosotros eh, desarrollamos, ellos lo perciben y descienden de los árboles y los pican. ¿Ok? Y esta persona, si no está vacunada, lleva la infección al ciclo urbano y esta persona se transforma en la fuente de infección y es la que inicia en el ciclo urbano, sobre todo si aquí tenemos al Aedes aegypti, que es el mismo que genera el dengue. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta la diferencia, que los reservorios en este caso son los monitos, donde está naturalmente el virus, y la fuente de infección es la persona que se infectó en el ciclo selvático y que va llevando e inicia transmisión en el área urbana. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la diferencia entre fuente de infección y reservorio? Majito, Pablín, Diego, ¿ya? En algunas ocasiones, como les indico, la fuente de infección y el reservorio es la misma persona, el mismo animal. ¿Listo? Ya. Entonces, Emilia, ¿está claro? Pregunta Emilia. Perfecto. Entonces, ahorita vimos lo que es el reservorio. Entonces, ya sabemos que los reservorios pueden ser humanos, ¿cierto? Animales o el ambiente. ¿Ok? Mm, otro ejemplo de reservorio también es en el caso de la rabia. Pero aquí, em, por ejemplo, en el caso de la rabia selvática,
Los murciélagos son los que normalmente tienen como reservorios al virus, pero también cuando ellos muerden a un animal o al hombre, ellos mismos también transmiten la enfermedad. Entonces ahí está otro ejemplo. ¿Ya? Ok, ahora, preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta adicional, algo? ¿Ninguno? Perfecto. Entonces, miren, aquí ahora voy a hablarles de un tercer elemento dentro del reservorio. ¿Qué nomás les hemos hablado del reservorio? El hábitat y la fuente de infección. ¿Ok? Pero también ahora les voy a hablar de otro concepto o otra idea importante del reservorio, que son los portadores. ¿Qué es el portador? Es una persona, también un animal, que ya tiene, entonces aquí tiene una persona, animal, ya, que alberga ¿qué? A la gente, pero no tiene síntomas. Por lo tanto, puede ser un reservorio o una fuente de infección que no lo podemos reconocer porque está sin síntomas. Pueden ser reservorios portadores asintomáticos, ¿ya? O que están en el periodo de incubación, pero ya tienen, pero ya están en periodo de latencia, es decir, que ya pueden transmitir. Entonces, listo. En reservorio, entonces tenemos tres ideas que necesito que eh, lo identifiquen. El hábitat, fuente de infección y las diferencias entre los dos, y portados. Por lo tanto, desde el punto de vista de control, ya, cuando hacemos el tiempo, lugar y persona, ¿ok? Y hacemos los mapeos, cuando vamos a ese sitio, tenemos que buscar los reservorios, es decir, cuando hago el tiempo, lugar y persona, pero sobre todo tiempo, ¿ya? Y lugar también, ¿por qué? Porque el lugar me va a dar en función de las fuentes propagadas o fuentes comunes. Entonces, con esas dos bajo territorio y cuando reviso el territorio, tengo que buscar. Entonces, la importancia epidemiológica del reservorio es buscar los reservorios. ¿Ok? Porque si nosotros encontramos los reservorios y los eliminamos o los controlamos, inmediatamente estamos cortando la cadena de transmisión. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, que el hombre a la vez es reservorio y a la vez es fuente de infección, y a estas personas les identifico a través de tamizajes y les doy tratamiento antifímico, a las 4 semanas ya dejan, sobre todo en tuberculosis pulmonar, a las 4 semanas dejan de ser reservorios o fuente de infección, porque ya está controlado con los antifímicos. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas. Entonces, la importancia epidemiológica, que es del cuarto, es la importancia epidemiológica de ubicar los reservorios, porque ubicando los reservorios e interviniéndoles cortamos transmisión. Y para esto, no se olviden, tienen que trabajar en el tiempo, lugar y persona, tienen que estar en campo. Ahí van a identificar los reservorios. Por ejemplo, en el caso de leptospira, cuando tuvimos nosotros aquí un caso de leptospira en la parte del mercado que queda por el 24 de mayo, ¿ya?
para arriba, cuando fuimos a hacer la investigación, nos dimos cuenta que había basura en todo lado, había ratas, ya sabíamos entonces que ahí estaban los reservorios. ¿Ok? Les capturamos a las ratas, tomamos muestra de los animales del sector, ¿ya? Y al momento en que se hizo el trabajo de laboratorio, los mismos hogares de las ratas tenían también los perritos y los gatos de ese sector, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar a las ratas con todos los procesos de ratización, pero principalmente de limpieza, porque las ratas crecen donde hay basura. Si yo retiro su ambiente, entonces no se reproduce. Entonces, es una forma de controlar reservorios, ¿ya? Y eliminándolos. Y en el caso de los animales que estaban de compañía, que eran los perros y los gatos que estaban positivos, ¿ya? Que son fuente de infección, en cambio ellos, porque ellos son los que posiblemente contaminaron a las personas del brote, a ellos se les dio tratamiento. Doxiciclina, los veterinarios les dieron doxiciclina, ¿ya? Entonces, ese es el segundo que es el reservorio. ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros? Listo. Preguntas. Rodney, Anita, ¿todo claro? ¿En serio? Bueno, conste que estoy preguntando y además está grabando. Ok, listo. Entonces ahí están ya dos mapas conceptuales, chicos. Tres mapas. ¿De cuánto me demoré? 2 horas. Listo. Ok. El siguiente punto, vamos, entonces tenemos ya el agente, ya tenemos los reservorios en los que se incluyen la fuente de infección y luego tenemos el siguiente, la puerta de salida. ¿Qué es la puerta de salida? La puerta de salida son, en el caso de los reservorios o fuentes de infección, por lo general son los órganos por donde sale el agente. ¿Ya? Órganos o sistemas. Por ejemplo, en todo lo que corresponde a enfermedades infecciosas respiratorias como COVID, influenza, ya, etcétera, es el sistema respiratorio, la puerta de salida. Por lo tanto, aquí, si yo sé que es el aparato respiratorio, entonces yo aquí puedo poner medidas de control, como por ejemplo, utilizar mascarilla. ¿Ok? Otro ejemplo, VIH. Aquí el aparato es el sistema reproductor y el urinario, genito urinario. El genito urinario. Entonces también aquí es lo que hacemos. También podemos poner algún otro tipo de control, preservativo, entre otras cosas. Listo. ¿Ya? Conste que no estoy hablando de la tos, ¿no? Estoy hablando de los sistemas que son la puerta de entrada, porque cuando hablemos de la tos, etcétera, etcétera, estamos hablando de vías de transmisión, que es la otra, ¿ya? Que vamos a ver la próxima semana porque se nos acabó el billete y ya son las 8. ¿Ok? Entonces, por favor, para la próxima semana vengan revisando vías de transmisión directa e indirecta. Listo. Majito,
Sí, Doc. O sea, en cuanto a la puerta de salida, esto sería cuando el reservorio o la fuente de infección sea un ser humano, ¿no es cierto? Porque si el reservorio es natural y viene de el ambiente, me imagino que no vamos a hablar de órganos y así, sino vamos a hablar de otro tipo de puertas de salida. Como por ejemplo, entendiendo que la gente es el Clostridium tetanium, ¿no? Por ejemplo, y está en la tierra y en las esporas, etcétera, y en heridas Ujú. contaminadas. Entonces, la fuente de infección van a ser este tipo de fuente ambiental, que es la tierra, las esporas y lo que se encuentra. Y la puerta de salida ya no Aquí serían vamos a los tener, órganos, porque obviamente no, la puerta de entrada sí sería la piel, ¿no es claro. cierto? La puerta de entrada, pero ¿y la de salida? Aquí es el mismo, es el mismo ambiente, ¿ya? Es el mismo ambiente aquí, Majito. O sea, y no habría puerta de salida, sino solo habría el reservorio natural de la enfermedad. Y Exactamente. me salto ese paso dependiendo de cada enfermedad. La Ujú, cadena se modifica de acuerdo a la enfermedad. ujú. Ah, ya. Y la otra situación, le faltó los animales. Eso también iba a preguntar arriba en la fuente, porque claro que hablamos del reservorio natural y de la fuente de infección cuando es, por ejemplo, de persona a persona o cuando es de animal a persona o de algún tipo de vector, pero cuando es del ambiente, o sea, ya es diferente. Por ejemplo, en el caso de leptospirosis, yo puedo tener que, puede ser el reservorio las ratas, pero la fuente de infección pueden ser los animalitos, los, los gatos, los perros. En el caso, por eso siempre se pregunta a la familia si tiene gatos y perros. Y también se pregunta la ocupación, porque puede ser que sea un veterinario que estuvo expuesto también a esa fuente de infección. Y en el caso de los animales, la puerta de infección, por ejemplo, en el caso de las ratas, es el sistema urinario, porque a través de la orina se elimina la leptospira. Igual a través de los otros animales, pues también tenemos puertas de salida. ¿De acuerdo? Diego, preguntas. Paulín, Anita, Emi, ninguna. Rodney, ninguna. Ok, retroalimentación de la clase que necesitan que se complemente para la siguiente, por favor. ¿Algo? Pablo, una pregunta que se me ocurre ahorita. En el caso de infecciones alimentarias como las parasitosis, ¿cuál sería la puerta de salida? Por lo general, si la transmisión es fecal oral, gastrointestinal. No, pero por ejemplo la cisticercosis que tenemos que comernos del chanchito. La puerta de salida. Ahí son los músculos, Ah, ya, claro, el órgano, sí, ya, los órganos. Ajá. ya. Ok. Y en los mosquitos, la picadura del mosco. No, Ahí ya me salto la puerta de salida. no. Ahí tienen que ver ustedes que el mosquito pica la piel. Pero esa es La puerta de puerta, salida o de la entrada. puer- la puerta de salida es la piel. ¿Por Y qué? y el mosquito es una vía de transmisión. Y esa vía de transmisión es indirecta a través de vectores. Pero no sería puerta de entrada porque le pica y ahí le ¿No? infecta. Oh. El- Revisen por favor las vías de transmisión y ahí van a darse cuenta que los mosquitos es vía de transmisión indirecta, Mm, ya. vectores. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ninguna retroalimentación para mí? Anita, ¿algo que quieras hablar, Rodney? ¿Alguna situación que necesiten corregir de la clase de hoy? Emilia, Y ya, Pablito, si tal vez podríamos aplicar casos prácticos en algún momento de esto, a ver, como para nosotros, o sea, al final, ejemplos. al final Ujú. de la clase, yo les voy a mandar a hacer la cadena epidemiológica de por lo menos tres enfermedades Ok. para que apliquen. Por Mm, eso les mm, estoy dando ejemplos, Anita. Verán, les he dado ahorita algunos ejemplos. No solamente les doy uno, les doy de todo, ujú. ¿ya? Ya, Pablito. Vectoriales, zoonóticas y todo.
Pues ahorita todavía no les hago hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque todavía me falta terminar las otras, ¿cómo es? La parte de la cadena que nos falta. Y la próxima Mm, que los días de transmisión, esa les pido que vengan estudiando bien porque ese es fundamental. Estamos hasta ahí, Anita. Pero sí vamos a sí, ver, hacer ejemplo. de acuerdo. Vamos a hacer ejercicios sobre esto. Ya, gracias por esto. Ok, listo, chicos. Creo que si no hay ninguna otra observación, nos vemos. Chao, Rodney, Anita, que pases bien. Chao, Ya, Pablín. Pablito, Pablito. gracias. Gracias. Chao, Emilia. Hasta Chao, el Mauricio. sábado. Listo, gracias. Nos Nos vemos. vemos el sábado. Verán con las indicaciones, estará en la computadora. Chao, chao.